Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Pues feliz año. Vamos en el día 21 de enero y han pasado muchísimas cosas, pero no le habíamos deseado un buen año 2026. Y pues ayer, doctor Gracias. Meyer, gracias a usted. Ayer escuchamos este discurso de Donald Trump de su primer año de gobierno, de su segundo mandato. Y escuchamos también hace unos cuantos minutos este discurso que fue a dar en Davos, Suiza. Quisiéramos preguntarle, hay varios temas aquí que hay que discutir, pero lo que ha estado transcurriendo en este último año, el interés que tiene Donald Trump por irse apoderando de varios territorios del mundo y uno de los temas que ha llamado también y centrado la atención el día de ayer y el día de hoy es el caso de Groenlandia, ¿no? No solamente es el territorio en sí, por la posición estratégica, él dice nos queremos adelantar a Rusia y a China, pero también el otro tema que acaba de salir hace unas horas, que ya lo había planteado, necesitamos ese territorio no solo por las tierras raras, sino porque es estratégico y ahí vamos a construir un domo que podrá proteger a toda América del Norte. ¿Qué decir sobre este primer tema? Hay muchos temas que vamos a abundar, pero sobre este tema, doctor Lorenzo Miller. Sobre el domo dorado que piensa construir Trump, hay una lógica en su posición de protección a Estados Unidos contra un posible ataque en esta época de cohetes supersónicos. Sí, sí, Groenlandia tiene una situación estratégica bien importante, como lo demostró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos la utilizó como base de operaciones. Pero yo creo que la forma eh, de la manera en que Trump ha expresado su deseo de usar a Groenlandia se debe de tomar en unión de otras políticas y se puede llegar fácilmente, yo creo, a la conclusión de que está terminando una época en la estructura de las relaciones internacionales entre los estados. Una época que depende del observador, pero yo la puedo datar eh, desde el fin de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, hasta hace apenas unos meses. Es una en donde Estados Unidos fue el centro de la estructura internacional, era un sistema unipolar y el desarrollo de ese sistema podía haber continuado, no sé, ya no por mucho tiempo, pero la forma en que Trump ha usado su posición como el hombre más poderoso del país más poderoso del sistema, nos indica que esa cierta convivencia entre los intereses eh, encontrados y a veces no, del grueso de de las naciones que componen el sistema eh, de, internacional, esa situación se vino abajo de una manera rápida, dramática, caótica, con las decisiones de Trump que no eran inevitables, se podía haber prolongado todavía por un tiempo lo que fue el arreglo con Obama, con Biden, eh, entre Estados Unidos y el resto del mundo. Pero Trump representa una visión muy diferente, muy, digamos, brutal del dominio norteamericano,
que se ha expresado tanto en hechos como en discursos. El, la serie de declaraciones que han hecho Trump y los suyos, y cuando digo los suyos me refiero en particular a su subjefe de gabinete en la Casa Blanca, las declaraciones son en el sentido de que no tiene ninguna importancia el derecho internacional. Bueno, el derecho internacional, ya lo sabemos, es una serie de normas que se fueron desarrollando justo cuando terminó la Edad Media, empezó la globalización, el capitalismo, etcétera. Son normas que beneficiaban a los países más importantes, a Inglaterra, económicamente hablando y militarmente hablando, a Inglaterra, a Francia, a los Países Bajos, eh, pero luego esas normas tuvieron que aceptar las demandas de países menos importantes, menos poderosos, hasta llegar al siglo XX con las Naciones Unidas en particular. Ahí se codifica una serie de principios que no son del todo aceptados por las grandes potencias, pero que tienen que admitir a las medianas e incluso a las pequeñas, y hay un cierto consenso de que esas son las reglas. Trump, sin más, pero sin provocación, declara que para él el derecho internacional no tiene sentido, que no le importa. Y no deja de ser sorprendente que cuando los 4 o 5 reporteros del New York Times lo entrevistan recientemente en su oficina oval en la Casa Blanca, uno de ellos le pregunta, bueno, ¿cuáles son entonces los límites a la acción de un país como Estados Unidos, una gran potencia, que viene en declive, pero que sigue siendo una enorme potencia militar y económica? Y la respuesta de Trump, aunque en el fondo no, no sorprende mucho, de todas maneras es políticamente muy importante cuando dice, mi poder como presidente, como comandante en jefe del ejército norteamericano, como presidente de esta gran potencia, mi poder no tiene más límites que mi propia moral. Eso, si lo hubiera dicho Genghis Khan, bueno, pues puede ser que lo tuviera uno, es natural, pero que lo diga el presidente de Estados Unidos al periódico más importante de su país, que es leído en todo el mundo, es una declaración eh, importantísima. Estados Unidos se retrotrae, ya no acepta, aunque sea en retórica, que las posiciones de países menos fuertes, pero que buscan mantener su soberanía, deben de ser respetadas. Ya no, y sus acciones en Venezuela, por ejemplo, o en las amenazas a Dinamarca por el control de Groenlandia, pues nos están diciendo de manera muy específica que no se respetan esas, eh, esas reglas que trabajosamente y con un montón de esfuerzo a lo largo de los años en conferencias internacionales se han ido formulando. No, eso a la basura. Para él eso no importa. Es una declaración formidable que va a pasar a los libros de la historia de la política internacional y del derecho internacional. Y además de eso, se dan en medio de lo que yo podría llamar la guerra mundial de los aranceles. Estados Unidos le declara la guerra al resto del mundo en materia de impuestos a las exportaciones de otros países a Estados Unidos. Y como Estados Unidos es hasta ahora el gran mercado, ya China dijo que ellos están apostando por ser el gran mercado mundial y no solamente la fábrica mundial. Así que ahí se van a
encontrar otra vez en disputa, pero por el momento ese es el carácter de Estados Unidos, un gran mercado. Y el señor Trump dice, pues yo aquí pongo los impuestos que se me da la gana. Eh, y es un retorno a una política proteccionista que Estados Unidos había dejado de lado hace mucho tiempo, cuando se sentía muy seguro de su economía y de su dominio mundial. Pero como ha decidido que el resto del mundo, con las reglas comerciales que hasta hace poco se mantenían vigentes, que el resto del mundo ha abusado de Estados Unidos, que Estados Unidos es objeto del abuso de los países como nosotros, por ejemplo, como México, y que por eso entonces va a estar poniendo los aranceles, que es la destrucción del acuerdo de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos cuando se firma ese acuerdo, Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos equivale al 50% del PIB mundial. Bueno, estaba segurísimo de su posición económica. Además, China y la Unión Soviética, sobre todo, no entran en el acuerdo de Bretton Woods. Entonces el mundo más o menos se acopla a eso y empieza a fallarle la economía mundial ese acuerdo en los 1970s, pero ahí va a trompicones, sigue estando vigente con la economía norteamericana como centro, con el dólar como, que eso se acordó en Bretton Woods, el dólar como la moneda mundial, pero ahora ya no. Entonces, por la borda esto. Nosotros no le vamos a llorar mucho al acuerdo de Bretton Woods, pero en fin, se destruye toda una estructura, no por unos acuerdos distintos y superiores, sino se destruye a marrazos. Pácatelas aquí, púmbale por allá, y sin decir agua va, se alteran las condiciones del comercio mundial. Estados Unidos se vuelve un país proteccionista porque el mundo ha abusado de él y ese abuso se ha expresado en la desindustrialización de Estados Unidos, según dice Trump, que quiere volver a hacer, a tener las fábricas, a hacer las cosas, no nada más a especular en los mercados financieros, sino a volver a ser el taller del mundo. Bueno, pues entonces vamos entrando en otra época, no de la mejor manera. Y esto afecta mucho, muchísimo a México. Además, hay que poner el documento de 30 páginas que publicó Estados Unidos sobre su seguridad nacional, eh, la National Security Strategy de Estados Unidos, en donde dice de manera también explícita que el hemisferio occidental es su hemisferio, que él es la potencia dominante aquí, que no le vengan a competir China o otros, que es la doctrina Donroe, por Donald y por Monroe. Eh, Eso de doctrina, yo no creo que sea una doctrina, no es el concepto, no le viene, eh, pero es decidir que aquí, en este hemisferio occidental de la Patagonia, ahora hasta Groenlandia, pues solamente la posición de Estados Unidos es la aceptable y que la soberanía, con estas declaraciones sobre su seguridad nacional en este hemisferio, está poniendo en duda la soberanía de los otros países. Bueno, y si a nosotros nos da la gana, nos conviene una relación distinta con Estados Unidos y hacer
llegar a arreglos con otros países, incluso grandes países como China, pues es nuestra soberanía, pero no, aquí está diciéndonos que esa soberanía tiene los límites que Estados Unidos quiera ponerle, ya más o menos lo sabíamos, pero ahora nos lo dice de manera, perdón, directa. Entonces, mi interpretación sobre la coyuntura, que esta es una coyuntura crítica, donde variables centrales de un fenómeno dejan de funcionar y ya no van a volver a funcionar como antes, aunque se echen para atrás algunas unas políticas, etcétera. Esta coyuntura es crítica y México es el vecino de esta gran potencia que ha decidido por sí y ante sí cambiar las reglas de la convivencia internacional. Eh, Nosotros no tenemos los instrumentos para hacerle frente de manera directa. Tenemos que mantener una defensa de nuestra soberanía con mucho tacto, eh, pero en algunos momentos ya nos hemos enfrentado y nos vamos a seguir enfrentando a las políticas de Trump. Y México tiene dos cosas que hacer en la medida en que podamos hacerlo y que haya una congruencia en las acciones del gobierno con las necesidades de la soberanía mexicana y que haya apoyo de la sociedad, porque eso no es nada más del gobierno, aunque claro, los dirigentes mexicanos son el, el eje principal de esta defensa, pero la sociedad mexicana también tiene que expresarse en rechazo a esta pretensión norteamericana de ser el único poder soberano en el hemisferio. Nosotros tenemos que, em, por un lado, no darle pretextos. Y tiene dos pretextos muy importantes para intervenir en México. El narcotráfico, que es, entre otras cosas, producto de la corrupción que viene dándose en México desde hace un buen tiempo y que no se ha podido controlar al crimen organizado, al narcotráfico, como sería de desear, y eso le da excusas a Trump. Y el otro, pues, la presencia de mexicanos sin documentos en Estados Unidos y que Trump y su consejero en particular, Stephen Miller, al que hacía yo referencia como el subjefe del gabinete, que le ha dado por considerar que la presencia de trabajadores indocumentados extranjeros va en contra de la esencia de la norteamericanidad. No son personajes que se puedan asimilar a la cultura y a las formas de vida norteamericanas y hay que expulsarlos, porque si no, va a pasar en Estados Unidos lo que en Europa, que se disuelve su esencia, según también Trump lo ha dicho, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en materia migratoria y en materia de corrupción, que no se nos pueda acusar con elementos sustantivos de que hay una alianza entre crimen, en particular narcotráfico, y el gobierno, como ocurrió con el caso de Felipe Calderón, que tenemos que ser muy responsables de nuestra propia estructura política, que sea sólida, que tenga apoyo social y así intentar hacerle frente a los 3 años que nos quedan de Trump y solo Dios, si no intente la reelección o deje a Vance, al vicepresidente, que es otra.
otro personaje más o menos de la misma tendencia. También tenemos que hacer lo que está haciendo Canadá, que es fantástico. El Canadá de Trudeau ya desapareció y ahora el de eh, Carney, ¿no? Es el nuevo primer ministro. Dio hace 2 días o un día un discurso en Davos que me dejó eh, muy sorprendido. Está retando a Trump y el reto es haber, entre otras cosas, haber ido a China, haber hecho un arreglo comercial con China y decirle al mundo que los países que llamamos potencias medias o intermedios en esta tabla de riqueza y pobreza en el mundo, en esos países Canadá se coloca en esa posición, bueno, nosotros también podríamos hacerlo. Tenemos que estar ahora buscando alianzas según temas específicos, nada de tratados de libre comercio, de TEMEC ni cosas por el estilo. No lo dijo así el primer ministro canadiense, pero lo dio a entender que Canadá ya tiene la capacidad, dice, tenemos a la población más, mejor educada del mundo, bueno, es posible, de educación formal, tenemos recursos naturales, y tenemos ahora un proyecto nuevo. Ya se acabó el mundo internacional en el que vivíamos y ahora vamos a otro en donde nosotros como canadienses vamos a estar buscando las relaciones que nos convengan, no comprometernos con una sola, sino en cada caso estudiar las condiciones, si las aceptamos, llevarlas a cabo, pero ya no depender de la manera tan clara como se dependía de Estados Unidos. Se tenía la seguridad de la alianza con Estados Unidos. Ahora ya no se tiene. Y Canadá dice, bueno, ahora a buscar a un nuevo mundo. No lo quisimos nosotros, pero así se está dando. Luego, el Mercosur acaba de firmar lo que puede llegar a ser un mercado, una zona de libre comercio de 700 millones de personas. Y ahí está Brasil y ahí está Argentina, como los dos países que tienen gobiernos muy diferentes, pero ya están llegando a esta eh, alianza económica con Europa, que a la vez Europa ha sido muy golpeada por Trump y está todo rehaciéndose. Y sí, se abren oportunidades, pero hay muchos peligros en esto. Así que tenemos que navegar en un mar muy proceloso de la política internacional. Hay oportunidades si se saben aprovechar, si se tiene eh, las ideas claras y la voluntad, y hay peligros enormes porque Trump sí puede hacer efectivas sus amenazas y la amenaza es de actuar en México para terminar con el crimen organizado, con el narcotráfico. No hace ninguna referencia a que el mercado está en Estados Unidos, el mercado del narcotráfico, sino que nos deja a nosotros la responsabilidad de ser los autores y promotores de ese tipo de ataque al interés nacional norteamericano, que es eh, librar a su juventud de los vicios de el, las drogas. Nosotros somos como país, como estructura política y cultural, eh, los responsables, no ellos. Nosotros podríamos voltear el argumento y decir, oigan, pues si no hubiera la demanda, casi diciéndoles lo que Sor Juana, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Bueno, Estados Unidos necio que acusáis a México sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Bueno, eso
tiene sin cuidado y puede usarlo. Así que, bueno, hay que confiar en la capacidad de nuestros dirigentes, en la voluntad de la sociedad mexicana de movilizarse en apoyo a la soberanía y en que la suerte nos acompañe. Violeta y Ernesto. Gracias, muchas gracias, Lorenzo. Lorenzo, bueno, hay una parte también que creo que tal vez coincidimos aquí, es que pues México, como bien señala, teniendo además la desfortuna de ser vecino de los Estados Unidos, pues nos coloca en una situación aún más precaria y vulnerable, además de la dimensión de las diferencias en materia de potencia económica y en materia de armas y de cualquier otro terreno, pues no hay punto de comparación en esa parte. Así que pues la estrategia, la prudencia y la cabeza fría, creo que esto que ha señalado Claudia Sheinbaum, pues sigue jugando un papel importante. Creo Sí. yo que con un mandatario, si es que llega a su término, sus 3 años que le faltan, ojalá pase un milagro y este señor y toda su gente se vaya, pero si no, pues va a ser difícil para México aguantar. Que no haya una incursión, que no haya un atrevimiento aún mayor con consecuencias fuertes para nuestro país. Te preguntaría en dos términos también, esta pues pareciera una actitud casi demencial de Donald Trump, aún dentro de los Estados Unidos, con esta represión que hay ya también con sus ciudadanos norteamericanos, y que está generando pues una repulsión tremenda hacia Donald Trump, como en Davos, con estas protestas que está también incendiándose Davos por la presencia de Donald Trump. Bueno, ¿cuál es desde tu punto de vista, Lorenzo, pues parte la estrategia o el objetivo que tendría Donald Trump de no parar a los perros, ¿no? A los perros rabiosos de ICE, ¿no? Y a la Guardia Nacional que empieza a distribuirla en varias entidades de los Estados Unidos. ¿Cuál piensas que es la estrategia? Nosotros acá hemos hablado de esta llamada ley de insurrección que posiblemente quiera convocar Donald Trump, y también pues ya en Estados Unidos pues, las organizaciones, activistas, analistas, pues hablan también de la pretensión de querer suspender las elecciones en los Estados Unidos, situación que también nos trastoca a todo el mundo de muchas maneras, pero las implicaciones que pueda tener el papel de Donald Trump dentro de los Estados Unidos y en ese rebote que nosotros podamos tener como país siendo vecinos. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué estás leyendo por ahí, Lorenzo? Pues yo solamente veo puros peligros, porque mira, la base social y política de Trump, según las encuestas, hoy en la mañana veía yo una de ellas. A mí las que más confío son las del Pew Research Center, que hace muy buenas encuestas. Resulta que la opinión de los ciudadanos norteamericanos está casi dividida en partes iguales. Hay un poquito más de rechazo, pero tiene una base dura en la sociedad. Uno puede decir está loco, es un megalómano, pero hay una parte muy sustantiva de la sociedad que lo apoya y que además tiene ahora la estructura gubernamental en sus manos. La otra parte, la mitad que no la tiene, está un poco desbalagada. El Partido Demócrata, que es la oposición, pues por ahora no da pisos de nada sustantivo, no tiene un liderazgo,
no tiene una visión clara de lo que está pasando en su país. Sí, en Nueva York se eh, pudo elegir a alguien que se dice socialista, que no es nativo de Estados Unidos, que además es musulmán y sin embargo ganó. Perfecto. Pero Nueva York no es comparable al resto de Estados Unidos. Tiene una cultura cívica distinta, porque es una ciudad muy sui generis esa. Pero el tema es que la sociedad norteamericana no está eh, totalmente en contra de lo que está sucediendo, sino que está apoyando una parte sustantiva que, insisto, que además tiene el control del gobierno, está apoyando esta política y eso nos hace muy difícil suponer lo que tú decías hace rato, un milagro de que de repente Donald Trump sea depuesto o que eh, algo pase. Eh, tenemos que operar bajo el supuesto de que no va a cambiar, sino que va a seguir. Ya si cambia, qué bueno. Pero hay que pensar en las peores condiciones. Y Así es que sí tiene el apoyo republicano tú decías, el ICE y la Guardia Nacional. Las guardias nacionales son muy distintas. La de cada estado, eh, no son lo mismo. Las puede movilizar Trump a la Guardia Nacional, así como moviliza al ICE, pero no es lo mismo. ICE es como el trompismo armado. mm, Son reclutados recientes, hechos policías de buenas a primeras, con todos los prejuicios racistas disponibles. Esa es realmente la fuerza armada de Trump, aunque claro, si él lo dice, por ahora puede movilizar a la Guardia Nacional, también los gobernadores la pueden movilizar. Eh, y desde luego está el ejército, eh, que ese sí es muy institucional. Y ahí está el punto. Uno creyó que las instituciones norteamericanas, podías tú aceptar o no al capitalismo y de todas maneras parecía una estructura muy bien hecha y que tenía 2 siglos de prueba y que inventó instituciones. Estados Unidos inventó la presidencia, no existían los presidentes y le funcionó. Tiene sus 2 partidos, su división de poderes en 3, su judicial, su legislativo y el ejecutivo, y parecía hecha a prueba de todo. Y sin embargo, cuando le cambian la punta de la cúpula y una persona que nunca había hecho carrera política, que no tenía experiencia política, un demagogo fantástico a lo Hitler, llega a la cúpula y entonces redirige la maquinaria norteamericana a la que nosotros más o menos estábamos acostumbrados a torear de una manera nueva. eh, y sí, tenemos ahí el problema que nos falló, vamos a ponerle entre comillas, nos falló la estructura política norteamericana de pesos y contrapesos. No tiene contrapesos suficientes en este momento. Se necesitaría una movilización social mayor, un despertar del Partido Demócrata para frenarlo. Pero pues por ahorita sí hay signos de que por ahí van las cosas, pero no muy claros. Trump puede todavía hacer destrozo y medio dentro de su país y en las estructuras internacionales. Estamos un poco a merced eh, de un incontrolable,
pero que está en el cuarto de máquinas de la nave en un mar embravecido, eh, y no es una situación histórica fácil. Eh, ese liderazgo eh, eh, desorbitado, bueno, también lo tuvo Alemania en los años 30, ¿no? Resultado de su pérdida en la guerra, de la dureza de las condiciones que le impusieron los ingleses y los franceses que ganaron la guerra, y que Estados Unidos más o menos aceptó también esas condiciones, y el resentimiento social de los alemanes le dio el poder al primero que le presentó una salida y despertó su imaginación otra vez. Bueno, aquí Trump ha despertado la imaginación de una buena parte de su sociedad de una manera terrible, racistas, supremacistas, imperialistas, y esa personalidad los atrajo. Bueno, eso nos muestra el peligro de que aún una maquinaria muy bien aceitada, con 2 siglos de experiencia o más, pueda caer en manos de un dirigente como Trump, y se convierte eso como en un misil que ha perdido la guía y que no sabes dónde va a llegar. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Pues casi tenemos que ir cerrando también, pero también quisiéramos hacerle una pregunta para sacar aquí la bola de cristal. ¿Qué viene para México? Sabemos que estamos en un proceso, pues también muy particular de esta supuesta revisión, y vamos a ponerle así, del TEMEC, ¿no? Y hemos visto pues varias declaraciones. Trump ha dicho que es irrelevante. Y esto que usted mencionaba de Canadá, ¿no? Canadá pues ha establecido un diálogo con China, y México no ha establecido ese diálogo. Al contrario, hemos impuesto fuertes aranceles, ¿no? Lo mismo que está haciendo Donald Trump con el resto del mundo, nosotros lo hemos hecho aquí con Asia, pero en específico hacia China. Y lo otro, pues no estamos en el Mercosur tampoco, ¿no? Ahora que fue toda esta discusión del Mercosur, pues decíamos, ahí tendríamos que estar dando una discusión como también como nación, pero no lo estamos. Y en este sentido, pues, ¿qué viene para México en esta materia? Mucho también dependemos de las exportaciones que se han Sí. constituido a partir de esto. Pero, por ejemplo, hoy que Donald Trump interviene en Davos, ¿no? En este foro, habla de la fortaleza económica de Estados Unidos, pero nunca menciona que tiene algo que ver con este Telecan en el pasado o en el No. Temec ahora, ¿no? Nada, no existe. Entonces, ¿qué viene para México en este sentido, doctor Lorenzo? Sí, ese es tenemos que eh, tocar nuestro papel, nuestra partitura en esta desorganización mundial de oído. Tenemos que estar, es un momento de transición. Ya seguramente puede llegar en unos años otra forma ya de organizar a la sociedad internacional y la convivencia entre los países. Pero mientras no se establezca, es ser muy duchos en las coyunturas que se nos van a ir presentando todo el tiempo, y manejarlas de manera que podamos esquivar los golpes, pero de que vamos a tener golpes, los vamos a tener. Por eso insistía yo en que lo único que sí podemos hacer es mejorar la estructura de nuestro sistema político, eh, conseguir el apoyo de la mayor parte de la sociedad a la idea de que hay que defender la soberanía nacional, no de manera suicida, pero lo más efectiva que podamos,
y ir viendo cómo funcionan los otros países, cómo funciona Canadá, cómo funciona Brasil, cómo se van moviendo y nosotros también irnos em, acomodando, ya no estar tan seguros de que el TEMEC es la solución. Bueno, eso dio seguridad, sobre todo en el neoliberalismo y al PRI y a sus aliados, pero ahora ya nadie tiene esa seguridad. Entonces, Violeta, hay que ir eh, tomando decisiones sobre la marcha. No hay un proyecto de sistema internacional claro y nosotros no tenemos la fuerza como para hacer el nuestro. Así que tenemos que irnos acomodando, pero bueno. Pero Violeta, Ernesto, fíjense que también yo tengo un compromiso dentro de unos 8 minutos y fue un placer estar con ustedes, pero la situación es realmente difícil. Así es, doctor Lorenzo Mayer. Ernesto, tu micrófono está silenciado. Realmente difícil y pues no sabemos lo que viene. Ahora no sabemos lo que viene, ¿no? Estábamos pensando incluso en esta parte de las ciencias sociales, que a veces hay elementos que podemos ir viendo y analizando del futuro que nos depara, pero Donald Trump realmente es también inesperable en varias Sí, cuestiones que él está haciendo. sí, Pues Lorenzo, muchísimas gracias como siempre y también coincidimos contigo este discurso del primer ministro de Canadá, pues interesante, nos sorprendió a muchos también. Así que bueno, pues te dejamos Lorenzo, te dejamos y ahorita ya terminando vamos a aprovechar para pasar precisamente unos minutos de ese discurso que dio el primer ministro de Canadá que creo que valdrá la pena pues analizar, debatir, discutir algunos elementos que coloca. Lorenzo, fuerte y fraterno abrazo, un placer tenerte aquí con nosotras y nosotros. hasta la próxima, Ernesto, hasta la próxima, Violeta. Feliz Gracias. año, muchísimas gracias.